neutrófilos ingieren bacterias mediante el proceso llamado fagocitosis, que lo hemos visto en la anterior clase. Y después de realizar el proceso de fagocitosis, en la membrana de las células exponen ciertas proteínas de las bacterias a las cuales han fagocitado, que van a servir como señales para que éstas puedan después presentar a estos antígenos a otro tipo de células que ya intervienen en la tercera línea de defensa. Hemos visto que existen tres tipos de polimorfonucleares. Están los neutrófilos, que ingieren bacterias mediante fagocitosis y exponen a las bacterias para su proceso inmunológico, que después lo vamos a ver a continuación. Y también tienen enzimas presentes en los gránulos primarios y en los gránulos secundarios. Los gránulos azurófilos, que son los gránulos primarios, son reservorios para enzimas como la mieloperoxidasa, la glucuronidasa, la elastasa y la catexina G. Todas estas enzimas tienen como función producir agresión a la bacteria que han fagocitado para eliminarla o neutralizarla o inactivarla. Los gránulos específicos sirven de reservorios para lisocimas y lactoferrinas, que tienen exactamente la misma función. Los neutrófilos muertos son los principales componentes de lo que nosotros observamos en cualquier agresión a nivel de la piel, generalmente como pus. Los eosinófilos son otro tipo de células polimorfonucleares, pero estas tienen la característica de son un poco más grandes y presentar grandes gránulos. Estos se tiñen con el color rojo fuerte por el colorante eosina. Estos son fagocíticos, son móviles y son granulados. ¿En qué son importantes los eosinófilos? Este tipo celular intervienen en la defensa contra infecciones parasitarias. Las proteínas eosinofílicas básicas son tóxicas para muchos parásitos, pero los eosinófilos nosotros también los podemos observar en una fórmula leucocitaria en procesos alérgicos. Entonces, cuando en una persona ustedes le hacen hacer un hemograma para ver su estado general o porque sospechan alguna enfermedad o quieren descartar alguna enfermedad y ven un alto porcentaje en esta fórmula leucocitaria de esta población de polimorfonucleares, que son los eosinófilos, entonces esta puede deberse a dos causas: a que esa persona, a que ese paciente esté atravesando por una parasitosis, generalmente una parasitosis intestinal o cualquier tipo de parasitosis, o que sea una persona alérgica. Entonces tienen que empezar a descartar cuál de esas condiciones le puede estar ocasionando esta elevación en la población de eosinófilos a nuestro paciente. Y por último, otro tipo de polimorfonucleares son los basófilos. Los basófilos también son granulocitos. Estos no son fagocíticos, pero los gránulos que contienen en el interior del citoplasma liberan, y en estos gránulos, esta liberación de gránulos también son los que intervienen, el contenido de los gránulos que son liberados, intervienen en las respuestas alérgicas. Vamos a ver al final de este tema cómo son las respuestas alérgicas o respuestas de hipersensibilidad. Y bueno, adelantando un poco, que son respuestas exageradas que tiene una persona frente a algún alergeno. Entonces ustedes pueden, en este momento pueden observar que las subpoblaciones de polimorfonucleares que intervienen en estos procesos son los eosinófilos y los basófilos. Bien, esto sería en cuanto a la serie granulocítica de células que intervienen en el proceso de fagocitosis. Pero resulta que también hay otro tipo de células que intervienen en este proceso de fagocitosis. Por ejemplo, son las células del sistema mononuclear fagocítico. Estas son células mielocíticas, mielocítica obviamente,
saben qué quiere decir, que derivan o son formadas en la médula ósea y constan de células dendríticas, monocitos sanguíneos y células derivadas de los propios monocitos. ¿A qué se refiere a células derivadas de los propios monocitos? Son monocitos que después de ser activados se convierten en células plasmáticas. Entonces, estas células tienen en sus componentes diferentes citoquinas y además son activadas por presencia en el torrente sanguíneo de señales que les indican que está habiendo alguna agresión en algún lugar del organismo. Y estas señales son citoquinas. Estas citoquinas son las que activan a estas células y para que intervengan en las diferentes fases. Vamos a ir por orden. Las células son los macrófagos alveolar. Estos macrófagos pueden ser los macrófagos que nosotros observamos en el torrente sanguíneo. También nosotros podemos observar macrófagos alveolares en los pulmones, las células de Kaffner en el hígado, las células mesangiales intraglomerulares en el riñón, los histocitos en el tejido conjuntivo, los osteoclastos, las células sinoviales y las células de la microglía en el encéfalo. Entonces son monocitos que no solamente los vamos a observar en el torrente sanguíneo, sino que pueden estar y los podemos encontrar en cualquier tejido de nuestro organismo. Por ejemplo, los macrófagos alveolares y los serosos son ejemplos de macrófagos errantes. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden ingresar a la región peritoneal, pero pueden atravesar también los vasos sanguíneos. La microglía encefálica la constituyen células que entran en el encéfalo aproximadamente en el momento de nacimiento y se diferencian en células fijas. La mayoría de estas células dendríticas son células mielocíticas derivadas de células progenitoras o monocitos. Y lo que les decía, son monocitos que se han activado y se han convertido en células activas dendríticas. Estas formas maduras tienen diferentes formas que corresponden al lugar donde se encuentran localizados. Nuevamente, son monocitos que si nosotros los observamos a nivel de pulmón, se convierten en macrófagos alveolares. Si los observamos en hígado, se convierten en células de Kaffner. Si los observamos en sistema nervioso, son las microglías. Entonces, los monocitos tienen un núcleo único, lobulado en forma de judía. La judía es un porotito. Representan en una fórmula leucocitaria del 3 al 8% de los leucocitos que nosotros identificamos y diferenciamos en un frotis sanguíneo. Los monocitos siguen a los neutrófilos dentro del tejido como un componente celular temprano en una inflamación. Es decir, los primeros en la línea de defensa son los polimorfonucleares y a continuación los segundos en línea de defensa vienen a ser los monocitos. Los macrófagos, que son los monocitos fagocíticos circulantes en el torrente sanguíneo, se derivan de células progenitoras de monocitos de la médula ósea. Hemos visto en la anterior clase cómo es de que se iban especializando estas células a partir de la célula madre, ¿verdad? Entonces, estos se caracterizan por tener una vida mucho más larga que la de los polimorfonucleares y su actividad es continua con cifras bajas de pH. Los macrófagos en sangre pueden activarse por estimulantes o activadores diversos, de diferente clase. Estos incluyen virus, incluyen microbios, incluyen proteínas o restos de estos microbios, incluyen complejos antígenos anticuerpos, incluyen el mismo mecanismo de inflamación que se activa en algún lugar donde se está produciendo una agresión, incluye activación por linfocitos T activados, que ya los vamos a ver en la tercera línea de defensa, y lo más importante y lo más rápido, incluyen activación por citoquinas y por las lesiones. ¿Por qué por las lesiones? Por lo que ya hemos visto también,
En el lugar donde se produce la puerta de entrada, se empiezan a activar 1.000.000 de cosas, entre esas las citoquinas, que hacen que son señales que empiezan a activar a las células para que lleguen a este lugar. Obviamente a las células comprometidas o que participan en todo este sistema de inmunodefensa. Los macrófagos activados tienen incremento en el número de lisosomas y producen y liberan interleuquina 1, que ya vamos a ver a continuación cuáles son las características de la interleuquina 1. La interleuquina 1 tiene una amplia gama de actividades en la inflamación. Participa en la producción de fiebre, es decir, es un desencadenante de la fiebre, y en la activación de las células linfoides, lo que origina a la liberación de otras citoquinas y empieza la cascada de liberación de citoquinas. La destrucción intracelular en los macrófagos similares a la de los granulocitos y también participa en la presentación del antígeno bacteriano a los linfocitos T para aumentar las respuestas inmunitarias específicas, que eso vamos a ver en la tercera línea de defensa. Estos macrófagos son activados por una interleuquina gamma y citoquinas de los linfocitos T, incrementando su actividad fagocítica, destructora y presentadora de antígenos. Las células dendríticas también están dentro de este sistema complejo de macrófagos. Son también de origen mielocítico y linfocítico y se caracterizan por tener una especie de prolongaciones citoplasmáticas que hacen que esta célula se asemeje a un pulpo, es decir, como si tuviera verdaderos tentáculos, y estas células se caracterizan por ser células presentadoras de antígenos. También pueden producir citoquinas. Se encuentran en tejidos como las células de Langerhans en la piel, las células dérmicas intersticiales, las células dendríticas esplénicas marginales, las células dendríticas en el hígado, en el timo y otros centros germinales o ganglios linfáticos, y por supuesto también los podemos encontrar en la sangre. Estas células dendríticas plasmacitoides están en la sangre y producen grandes cantidades de interferón A y citoquinas en respuesta a infecciones víricas y respuesta también en infecciones bacterianas. Estas células dendríticas, cuando están inmaduras, capturan, fagocitan al antígeno de una forma adecuada y al hacerlo, liberan citoquinas que estas a su vez van a ir a activar y van a ir a dirigir la respuesta inmunitaria que sigue a continuación. Estas células se mueven hacia regiones de los ganglios linfáticos ricas en linfocitos T para presentarles el antígeno. Como les decía hace un rato, son células presentadoras del antígeno. Y bueno, para presentar el antígeno con los linfocitos T forman un complejo, es decir, hay unas proteínas también que se liberan y que aumentan su concentración en el torrente sanguíneo cuando hay algún proceso inflamatorio, que son las proteínas, son de naturaleza proteínica y son proteínas propias del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas proteínas se unen a las células formando complejos y de esta manera son capaces de presentar el antígeno a los linfocitos T para su posterior respuesta. Y bueno, existen dos tipos de unión, la unión de clase 1 y la unión de clase 2. Las células dendríticas son las únicas células presentadoras de antígenos que pueden iniciar una respuesta inmunitaria con un linfocito T virgen. ¿Qué quiere decir que es un linfocito T virgen? Es un linfocito T que jamás ha estado en contacto con un antígeno. Y también determinará el tipo de respuesta de acuerdo al complejo, a la unión de antígeno-anticuerpo, al complejo que haya formado con las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Como aquí dice, puede ser de clase 1 o de clase 2. Las células dendríticas foliculares presentes en las regiones de los linfocitos, donde se encuentran los linfocitos B, es decir, en los ganglios linfáticos y también en el vaso,
No tienen un origen hematopoyético y no procesan antígenos, pero tienen también esta forma como de tentáculos, tienen una superficie adherente y tienen una función como de concentrar y presentar los antígenos a los linfocitos B, que ya vamos a ver para qué sirve esto. Bueno, y esta es la fotografía que ya les mostré en la anterior clase, que cómo es más o menos estas prolongaciones citoplasmáticas a las cuales se pueden unir realmente las partes antigénicas que nos van a servir para formar una respuesta inmune. Y los linfocitos también es otra subpoblación de los glóbulos blancos que nosotros los podemos observar y diferenciar en un frotis sanguíneo. Y existen dos clases principales de los linfocitos B y los linfocitos T. Estos nosotros no los podemos identificar o diferenciar mediante un frotis sanguíneo, mediante la observación microscópica simplemente. ¿Cómo es que nosotros los podemos observar en un frotis sanguíneo? Son células grandes, tienen un núcleo grande y un citoplasma agranular y mucho más pequeño en relación con el núcleo. La relación núcleo-citoplasma está siempre a favor del núcleo. Los linfocitos granulares grandes, es decir, existe una subpoblación de linfocitos que son más grandes y presentan gránulos en el citoplasma, se conocen como linfocitos citolíticos espontáneos. Este nombre de linfocitos citolíticos espontáneos, quizás ustedes en la literatura los encuentren con diversos nombres porque depende de la traducción. El nombre más común son los linfocitos NK. ¿Por qué se llaman NK? Porque son los natural killer o asesinos espontáneos, de acuerdo a su nombre en inglés. Bueno, viendo un poco lo que son los linfocitos B. La función principal de esta subpoblación de linfocitos es producir anticuerpos. También intervienen en la activación, en la unión al antígeno. Lo procesan y lo presentan a los linfocitos T para aumentar o potencializar la respuesta inmunitaria. Se identifican por la presencia de inmunoglobulinas, moléculas proteínicas del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2 y receptores para los productos C3b y C3d de la cascada del complemento en sus superficies celulares. Después vamos a ver también en qué consiste la cascada del complemento. El nombre del linfocito B se deriva de su sitio de diferenciación. La primera vez que se estudió este tipo de subpoblación de glóbulos blancos y de diferenciación se logró diferenciar en aves y se observó que este tipo de linfocitos maduraban en un órgano que en las aves se conoce con el nombre de bursa. Entonces se los consideraba desde ahí como linfocitos bursodependientes y de ahí se simplificó a su nombre y se los conoció a partir de ahí como linfocitos B. Nosotros, los mamíferos, no tenemos bursa, pero tenemos linfocitos B y como tienen la misma funcionalidad y las mismas características, se estableció que los linfocitos de este tipo eran los linfocitos B. Los linfocitos B, obviamente en las aves, son bursodependientes, pero en los mamíferos son creados, son originados en la médula ósea. La diferenciación de los linfocitos B también se produce en el hígado y en el vaso de los fetos. Los linfocitos B activados evolucionan a linfocitos de memoria. ¿Esto qué quiere decir? Y les voy adelantando. Los linfocitos B están inactivos, pero son activados de diferentes formas que ya vamos a ver después. Una vez que son activados, como la función de esta subpoblación de glóbulos blancos es producir anticuerpos, entonces una vez que son activados, evolucionan a linfocitos de memoria. Y para convertirse en linfocitos de memoria, expresan en la superficie un marcador que es el CD45-RO.
Estos linfocitos así activados pueden circular hasta que el antígeno específico que produjo esta activación sea eliminado. Y bueno, después se diferencian hacia una fase terminal en células plasmáticas. Las células plasmáticas tienen núcleos mucho más pequeños y un citoplasma grande para su trabajo como productores de anticuerpos. Los linfocitos T. Los linfocitos T adquieren su nombre porque se desarrollan, en realidad maduran en la timo. La timo es una glándula. Los linfocitos T tienen dos funciones principales en respuesta a un antígeno extraño. En primer lugar, una de sus funciones es controlar, suprimir cuando sea necesario y activar las respuestas inmunitarias e inflamatorias mediante interacciones intercelulares y la liberación de citoquinas. Y esta parte es muy importante porque no solamente es que se desencadena y se activa varias células y se eliminan al torrente sanguíneo varias proteínas, citoquinas y diferentes sustancias que activan los procesos de respuesta inmunitaria, sino que llega un momento en que se tiene que ir frenando todo esto. Y en este caso son los linfocitos T los que controlan todo este proceso que se origina y se lleva a cabo en un organismo. Y una vez que se termina toda esta lucha, después se tiene que inhibir esta misma respuesta. Y otra función que tienen los linfocitos T es destruir directamente las células infectadas por virus y células extrañas, por ejemplo, injertos tisulares y los tumores. Los linfocitos T constituyen más del 60 al 80% de linfocitos de la sangre periférica. Aquí esto es muy importante que también que deben saber. Los linfocitos T, que dice que son capaces de destruir directamente células infectadas por virus, también son capaces de reconocer células extrañas. ¿Esto qué quiere decir? Son células, bueno, en este caso es células de injertos o de trasplantes, pero también pasa de que en el caso de los tumores son células propias del organismo, pero son células defectuosas. Entonces, al ser células defectuosas, estas expresan en la membrana, en su membrana celular, también ciertas proteínas que este tipo de células, los linfocitos T, reconocen como dañinas o como extrañas y lo que hacen es eliminarlas. Normalmente esto ocurre siempre, pero en una persona que tiene ya un proceso de mutación celular, por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de cáncer, ya la cantidad de replicación, la cantidad de células mutagénicas que se han formado es mayor que la cantidad de linfocitos T que pueden ir a eliminar este tipo de células. Y en otro caso que también es muy importante la actividad de este tipo de células es en el caso de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son aquellas propias en las cuales una persona tiene todo su ejército inmunológico conformado que está funcionando a cabalidad, pero ocurre que por cualquier causa a veces se cree que es, por ejemplo, por algún problema viral que ha ocasionado que se ha dado en algún momento de la vida, quizás también por un problema bacteriano. Muchas veces no se llega a determinar la causa o también es, por ejemplo, por factores externos, por ejemplo, por radiaciones de luz ultravioleta. En fin, hay 1.000.000 de teorías por las cuales hacen de que por alguna razón el sistema inmunológico, las células del sistema inmunológico, en este caso este tipo de subpoblación de linfocitos T, encuentren a una célula de algún lugar del organismo y la reconozcan como extraña. Entonces empiezan a desencadenar toda esta respuesta inmunológica que estamos viendo, pero lo hacen en contra de las células propias de su organismo. Por ejemplo, en la enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad o una condición autoinmune en la cual
por alguna razón que en este caso se cree que es por una infección vírica que ha atacado de alguna manera a la glándula tiroides. Entonces ha hecho de que las células de la glándula tiroides hayan expresado por algún mecanismo algún tipo de proteína extraña. Entonces este tipo de células las reconocen como células extrañas y las empiezan a atacar. Entonces, la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en la cual el propio organismo reconoce como células extrañas a las células de la glándula tiroides propia de ese mismo organismo y van deshaciendo la glándula hasta que directamente, y es una glándula que ya no llega a funcionar. Entonces, en el caso de este tipo, cuando ustedes vean endocrinología, van a ver cuáles son los mecanismos mediante los cuales se da este tipo de condición, como es la enfermedad de Hashimoto, y cuál es el tratamiento que se debe seguir. Lo que nos interesa conocer aquí es que son los linfocitos T los que cuando funcionan perfectamente, cuando están bien, reconocen las células que están mal, alteradas, y empiezan a desencadenar todo este sistema de eliminación. Pero resulta que algunas veces también reconocen células que están bien, pero las reconocen como extrañas y las empiezan a atacar. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, es el lupus eritematoso sistémico, en la cual, o cualquier enfermedad autoinmune, que son tan comunes, muchísimas, hay muchísimos casos en nuestro medio, en los cuales, el sistema inmunológico desconoce a las células de la colágena del organismo y empieza a producir todas estas agresiones, que en realidad son agresiones que no deberían llevarse a cabo, pero por un mal reconocimiento sí se llevan a cabo. Entonces, volviendo al tema, todos los linfocitos T expresan un receptor del linfocito T, que se conoce con el nombre de TCR, del inglés T-Cell Receptor, que se une al antígeno. Se asemeja esto la unión que se asemeja al anticuerpo, pero difiere del mismo. Y las proteínas asociadas, que son las CD2 y CD3 en su superficie celular. Los linfocitos T se dividen en 3 grupos principales, según el tipo de receptor que expresen también en su membrana. Y estos, tenemos que por la expresión de la superficie, ellos pueden expresar 2 tipos de CD, que son los CD4 y los CD8. Los linfocitos T que expresan en su superficie los CD4 son sobre todo células que producen citoquinas y que ayudan a iniciar y madurar la respuesta inmunitaria y que activan a los macrófagos para inducir la respuesta de hipersensibilidad del tipo retardado. Estos linfocitos CD4 pueden dividirse a su vez en linfocitos CD4, dependiendo del receptor, en TH0 o TH1 o TH2 o TH17 o TREG, otros subgrupos que también podemos nosotros identificar y que también son capaces de eliminar citoquinas que secretan y también participan en la respuesta inmunitaria. Los linfocitos que tienen el TH1, el receptor TH1, promueven las respuestas locales de anticuerpos y las respuestas inflamatorias celulares. Los linfocitos TH2 promueven la producción de anticuerpos. Los linfocitos TH17 activan a los neutrófilos y activan también otro tipo de respuestas. Los linfocitos TREG promueven la tolerancia de los linfocitos T, es decir, estimulan, aumentan esta tolerancia. Y se los conoce como linfocitos T helper o linfocitos T ayudadores. Los linfocitos T CD4 son los helper. Y hay otra subpoblación que son los linfocitos T CD8. También liberan citoquinas, pero se destaca sobre todo su capacidad para reconocer y destruir células infectadas por virus.
por también los trasplantes de tejido extraño, no autoinjertos, y las células tumorales como los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T CD8 también son responsables de la supresión de la respuesta inmunitaria. Los linfocitos T también producen células de memoria que expresan otro receptor que es el CD45-RO. Y los linfocitos, hay otra subpoblación, como hemos visto aquí, habían 3, ¿recuerdan? Que dependiendo del receptor que ellos vean o manifiesten en su superficie eran los CD4, los CD8 y los últimos son los linfocitos TNK o los linfocitos T natural killer. Son linfocitos T que comparten características, bueno, en realidad son los linfocitos natural killer. Entonces, ¿cuáles son los linfocitos natural killer? Llamados en español linfocitos citolíticos naturales. Representan una población muy distinta a los linfocitos T, CD4 y CD8. Estos participan en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y participan en fases tempranas de la infección con ciertos virus, como por ejemplo en las infecciones que podemos observar con el virus herpes y algunas bacterias intracelulares como son clamidia. Tienen el aspecto de linfocitos granulares grandes relacionados morfológicamente con los linfocitos T. No expresan receptores específicos de antígenos y tienen 2 tipos de receptores de superficie. En primer lugar, tienen receptores de linfocitos citolíticos similares a la lecitina, que se une a una proteína y no a carbohidratos. Y también tienen receptores parecidos a las inmunoglobulinas de linfocitos citolíticos y tienen propiedades de activación e inhibición de toda esta respuesta. Pueden destruir objetos celulares que sufran transformación maligna y participen en la vigilancia inmunitaria contra el establecimiento de tumores. Pueden destruir ciertas células infectadas con virus con concentraciones alteradas por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, como hemos visto, que se unen a los linfocitos, alguna proteína de este complejo mayor de histocompatibilidad y los activan. Y en este caso, los linfocitos T natural killer se unen a las células B, de acuerdo a las células B que se encuentran activadas con proteínas del complejo de histocompatibilidad mayor clase 1. La actividad lítica de los linfocitos natural killer se incrementa con altas concentraciones de interferón alfa e interferón beta. Bueno, eso es en cuanto a todas las células que participan en lo que es la fagocitosis. Ahora vamos a entrar a ver el sistema del complemento. Déjenme ver un ratito si no nos pasamos de la hora. Justo es 3:44. Ya, nos quedamos en el sistema de complemento, chicos. Mañana empezamos la clase. Va a ser vía Zoom porque no creo que se solucione esta mañana esto. Vamos a empezar la clase.